Ay, mis queridos oyentes, imagínense despertando en medio de la noche, con el corazón latiendo fuerte, recordando ese hospital del demonio donde mi hermana María desapareció por años. Yo, Juana, con mis 68 primaveras, aún tiemblo al pensarlo. Era el Hospital de las Sombras en las afueras de la Ciudad de México, un lugar que de lejos parecía un palacio, con paredes blancas y jardines bonitos, pero adentro, puro infierno. Olía a orina, a heridas podridas, a muerte. Los gritos de las pobres almas ahí dentro no me dejan dormir algunas noches. ¿Alguna vez han perdido a un ser querido en un sistema cruel como ese? Comenten abajo de donde me escuchan. ¿De Tijuana, de Puebla? Díganme para sentir que no estoy sola en esta oscuridad. Todo empezó en nuestra ranchería en Jalisco, allá por los años 50. Éramos una familia pobre, pero feliz a nuestra manera. Papá, José, trabajaba en el campo, plantando maíz y frijol, sudando bajo el sol que quema la piel. Era un hombre recio, de pocas palabras, con manos callosas que contaban historias de trabajo duro. Mamá, Teresa, lavaba ropa ajena en el río, cantando rancheras bajito mientras frotaba las manchas. Juana, mija, ayúdame con la María, me decía siempre, y yo, siendo la mayor, cuidaba de mi hermanita como si fuera mi propia hija. María era una chiquilla soñadora, con ojos grandes y curiosos, siempre preguntando por qué el cielo era azul o por qué las estrellas brillaban. Quiero ser maestra, Juana, enseñar a los niños a leer, me confesaba mientras jugábamos en el patio, haciendo muñecas de trapo con retazos viejos. Mis hermanos varones, Juanito y Antonio, corrían por el campo, ayudando a papá con las vacas. La vida era simple. Despertábamos con el gallo, comíamos tortillas calientes con chile y los domingos íbamos a misa en la capilla del pueblo, donde el padre nos bendecía con agua bendita. Pero había un secreto en la familia que nos carcomía por dentro. Papá, para sacar un poco más de dinero, se metía en cosas feas. No era un narco grande, no, solo un mulero chiquito que llevaba paquetes de marihuana de un lado a otro para los del cartel local. Es por ustedes, para que no falte comida, justificaba cuando mamá lo regañaba en voz baja. Yo lo sabía, porque una vez lo vi escondiendo un bulto en el granero. No digas nada, Juana, me advirtió con ojos duros. Ese secreto nos ponía en peligro. Pero en esos tiempos, en el campo, uno hacía lo que podía para sobrevivir. Yo me casé joven, a los 15, con Pedro, un muchacho del pueblo, que tenía una tiendita de abarrotes. Es un buen partido, mija, dijo papá, y yo asentí, aunque mi corazón no latía fuerte por él. Tuvimos 2 hijos rápido. Pepe, el mayor, un niño travieso que corría todo el día, y Luisito, el chiquito, que siempre se pegaba a mis faldas. Vivíamos en una casita de adobe, con un patio donde crecían nopales y flores silvestres. Pedro era bueno, no bebía mucho, pero trabajaba de sol a sol. Juana, ¿estás feliz?, me preguntaba a veces, y yo sonreía. Claro, mi amor, con mis niños lo soy todo. María, en cambio, no quería esa vida. No me casaré con quien digan, Juana, quiero estudiar, ir a la ciudad, me decía, con esa rebeldía que la hacía especial. Papá la presionaba. Ya eres grande, María, 15 años, hora de un marido. Y entonces llegó don Ramiro, un viejo de 50 años, viudo, con tierras y dinero, pero con fama de malo. Lo que nadie decía era que don Ramiro estaba metido en el negocio de papá, en el trasiego de droga. Es una alianza buena para la familia, murmuró papá un día, y yo supe que era por tapar deudas o favores. María explotó. No, papá, ese viejo podría ser mi abuelo, no lo acepto, le gritó en la cocina, con los ojos llenos de fuego. Papá la cacheteó fuerte. Estás loca, niña, obedece o verás. Esa noche
María huyó. La encontré yo, temblando en la casa de tía Berenice, en el pueblo vecino. Hermana, ayúdame. No quiero esa vida de esclava. Sollozó en mis brazos. La escondí unos días, dándole comida a escondidas. Quédate quieta, María. Hablaré con papá, le prometí, pero sabía que era inútil. Papá la rastreó con sus contactos del cartel. Llegó furioso con 2 hombres. Traigan a esa ingrata. La arrastraron de vuelta, la encerraron en un cuartito. Papá, por favor, no le hagas daño, supliqué, pero él me empujó. Esto es por el bien de todos, Juana. Ella nos pone en riesgo con su rebeldía. Días después, papá trajo a un doctor amigo de don Ramiro. Está histérica, doctor. Grita cosas sin sentido, mintió papá. El doctor ni la examinó bien. Sí, histeria grave, necesita internamiento. Mamá lloraba. José no es nuestra hija. Pero papá firmó los papeles. Llevaron a María al Hospital de las Sombras, en la Ciudad de México. Un lugar para locos, que en realidad era un depósito de indeseables. Allá la enderezarán, dijo papá, y se fue a beber. Yo visité a María una vez, pero me bloquearon. Solo familiares con permiso. Regresé a casa con el corazón roto. ¿Dónde está tía María, mamá? Y preguntaba Pepe. Está en un colegio lejos, mijo, mentía yo, abrazándolo fuerte. Pasaron 7 años. Yo seguía con Pedro, la tiendita iba bien, los niños crecían, pero el secreto de papá salió a flote. Una redada del cartel rival lo dejó endeudado, y él desapareció unos meses. Mamá murió de pena, un cáncer rápido. Cuida a María, Juana, prométemelo, susurró en su lecho. Asentí, llorando. Pedro empezó a cambiar. Estás distante, Juana. No sabía de mi dolor. Un día, en la farmacia del pueblo, comprando jarabe para Luisito, oí al dependiente platicar con un tipo de la alcaldía. Hay una María Suárez en la lista del Hospital de las Sombras. Pobrecita, lleva años ahí. Mi hermana, viva, después de tanto tiempo. Dígame más, supliqué. Está en los registros de pacientes, reciben fondos del gobierno, pero es un infierno. Ahí decidí. Entraría al hospital como enfermera. Falsifiqué papeles con ayuda de una prima. Experiencia en dispensario rural. Dejé a los niños con mi suegra. Solo por un tiempo, doña. Pedro protestó. ¿Estás loca, Juana? ¿Y nosotros? Es por mi hermana, entiéndeme, respondí besándolo. Entré al hospital en 1965. Dios mío, el portón de hierro se cerró atrás de mí y el olor me ahogó, a excremento, a sudor rancio. En el patio, pacientes recién llegados, hombres y mujeres separados, rapados, bañados con manguera helada. Quítate la ropa, loca, gritaba un guardia a una mujer temblando. Vi gente morir de neumonía por el frío. Me asignaron al pabellón femenino. Cientos de mujeres amontonadas, durmiendo en el suelo, lecho suelo lo llamaban. La comida era un caldo ralo en gamelas, comían con manos. Busqué a María días enteros, disimulando. La encontré en la lavandería, flaca, con brazos quemados por la soda. Aquí toma este pan extra, le susurré un día, cuando nadie veía. Ella me miró. ¿Por qué me ayudas? Las otras me pegan. No todos somos malos, respondí, conteniendo lágrimas. No podía decirle quién era. Si lo descubrían, me echaban. Como enfermera, veía atrocidades, electroshocks sin anestesia. Aguanta, agitada, decían mientras la paciente se convulsionaba, rompiéndose dientes. Participaba para no sospechar. Ataba a camas, inyectaba sedantes. Juana, ¿por qué no gritas como las demás?, me preguntó una compañera. Cada quien su estilo, respondí, odiándome. En noches, escribía en un cuaderno escondido, nombres de guardias abusadores, fechas de muertes. El hospital era negocio. Vendían cuerpos a universidades y rumoraban que escondían presos políticos de los 70, con la dictadura pisando fuerte.
Papá me visitó una vez. Juana, olvídate de María, es por el bien. Supe que recibió dinero de don Ramiro por internarla, tapando deudas de droga. Eres un monstruo, papá, le grité en voz baja. Él se fue, avergonzado. María y yo nos acercábamos. Cuéntame de afuera, me pedía. Hay televisión en color, hombre en la luna, le decía, robando momentos. Un guardia la miró mal. Cuidado, enfermera, no te encariñes. El invierno llegó frío como cuchillo. Vi morir a varias de hipotermia. Di a María un cobertor Len. Toma, hermana. Quiero decir, toma. Ella sonrió débil. Gracias. Pero una noche un guardia la arrastró. Ven, bonita. Oí sus gritos desde lejos y mi corazón se rompió. Al día siguiente la encontré llorando en la lavandería, con moretones. Me tomó Juana, o como te llames. ¿Por qué este mundo es tan cruel? La abracé rápido. Aguanta, yo te sacaré. Pero supe que el tiempo apremiaba. El hospital ocultaba más secretos, como paquetes de droga en los fondos ligados al cartel de papá. Si lo descubrían, nos mataban a todas. Esa noche, en mi cuartito, planeé. Mañana hablo con un doctor nuevo, uno que habla de reformas. Pero el miedo me invadió, temblando bajo las sábanas delgadas. El terror me atenazaba el pecho como una garra invisible, mientras me acurrucaba en esa cama dura, escuchando los gemidos lejanos de las pacientes en la oscuridad. Cada noche en ese cuartucho de empleadas era una batalla contra mis demonios internos, preguntándome si valía la pena seguir fingiendo en ese pozo de maldad. Pero al amanecer me ponía el uniforme blanco, que ya olía a desinfectante rancio, y volvía al pabellón con el cuaderno de notas oculto en el bolsillo, listo para registrar más horrores. Vivía dividida. Por fuera, una enfermera eficiente, que obedecía órdenes sin chistar. Por dentro, una hermana desesperada que acumulaba pruebas contra ese sistema podrido. Hoy vi a un guardia vender un cuerpo fresco a un camión de la universidad. Anotaba con mano temblorosa, sabiendo que el hospital no solo era un matadero de almas, sino un escondite para secretos más oscuros. En esos años 70, con la represión política en México apretando como una soga, rumoraban que metían a disidentes aquí, disfrazados de locos para silenciarlos. Ese pabellón Judas es para los agitadores, me confió una compañera una vez, mientras preparábamos inyecciones. Yo asentía, pero en mi mente pensaba, si expongo esto, tal vez libere a María y a todos. Me detestaba por las cosas que hacía para mantener el disfraz. Ataba a mujeres a las camas de contención. Les inyectaba calmantes que las dejaban como vegetales, babeando y con los ojos vidriosos. Perdóname, Dios, murmuraba en silencio cada vez que oía sus quejidos. Pero todo era por María, mi carne y sangre, la que ahora llevaba un moretón fresco en el brazo después de esa noche terrible. No llores, resiste. Le susurré al día siguiente en la lavandería, mientras le pasaba un trapo húmedo por la cara. Ella me miró con ojos hundidos. Me arrastró al cuarto oscuro, Juana. Me dijo que si gritaba me daría electroshock. Su voz se quebró y yo sentí una rabia que me quemaba el estómago. No se lo digas a nadie, por favor, imploró, aferrándose a mi manga. Asentí, mordiéndome la lengua para no revelar mi identidad. ¿Cómo decirle que era su hermana, que por ella había dejado mi hogar? En cambio, le prometí, encontraré una forma de sacarte. Pero el hospital era una telaraña. Los directores embolsaban dinero del gobierno por cada paciente. Y ahora, con los vientos de cambio político, escondían a opositores al régimen. Ese doctor nuevo, el de la reforma, podría ayudar, pensé, refiriéndome a un médico joven que llegaba de la capital hablando de tratamientos humanos y derechos. Mientras tanto,
Mi vida afuera se desmoronaba como un castillo de arena. Pedro me escribía cartas cada vez más frías. Juana, los niños preguntan por ti. ¿Cuándo vuelves? Estoy solo con todo. Mis visitas a casa eran escasas, en folgas robadas. Pepe ya era un adolescente callado, que me abrazaba fuerte pero con reproche en los ojos. Mamá, ¿por qué prefieres ese lugar a nosotros? Luisito, más pequeño, dibujaba Kartinki de una familia unida que ya no existía. Te extraño, mami, decía, y yo lo besaba, ocultando lágrimas. Pero Pedro, ay, Pedro cambió. Una vecina me chismeó en una visita. Lo vi con la Carmelita, la de la tortillería, caminando de la mano. Confronté a Pedro en nuestra casita. ¿Es verdad? ¿Me engañas porque estoy lejos? Él bajó la vista. Juana, has cambiado. Vives para ese hospital, no para nosotros. Carmelita me escucha. Sentí un puñal en el pecho, pero no podía contarle la verdad. Es por mi hermana, idiota. Regresé al hospital con el corazón hecho trizas, jurando que no dejaría que me quebraran. María mientras sufría lo indecible. Un mes después de ese asalto nocturno, noté que vomitaba por las mañanas. Estoy embarazada, Juana, me confesó en un susurro mientras lavábamos sábanas manchadas. Fue ese cerdo de guardia. Mi mundo se tambaleó. ¿Qué haremos? Ella sollozó. Me lo quitarán al nacer, como a las otras. Lo dan en adopción o peor. Recordé las historias. Bebés arrancados de los brazos de madres atadas, vendidos a familias ricas o abandonados. No lo permitiremos, le aseguré. ¿Pero cómo? Empecé a robar vitaminas y comida extra para ella, escondiéndolas en su colchón. Come esto para el bebé, le decía, pero el director lo supo. Enfermera Juana, no te metas en lo que no te incumbe. Me vigilaban más, y yo redoblé notas en mi cuaderno. Guardia López abusa de pacientes, director recibe sobornos por adopciones. La tensión escaló con una epidemia de dengue que azotó el hospital como una plaga bíblica. El calor húmedo de la temporada traía mosquitos por montones y las pacientes caían como moscas. Fiebre alta, dolores que las hacían aullar, hemorragias. ¡Ayuda! ¡Me quemo por dentro!, gritaba una mujer en el pabellón convulsionando. Los muertos se acumulaban en el depósito y los camiones de la universidad venían más seguido. Esto es un matadero, murmuraba una enfermera. Yo robaba antibióticos de la farmacia, arriesgando todo. Toma esto, María, para ti y el bebé. Ella, débil en su catre, me apretaba la mano. No soporto más este infierno, Juana. ¿Por qué Dios permite esto? Su vientre crecía, pero el dengue la alcanzó. Sudaba frío, con ojos inyectados. Si muero, cuida al niño, me rogó. La cuidé en secreto, cambiando sus sábanas empapadas, dándole agua gota a gota. Resiste, por favor, le suplicaba. Milagrosamente sobrevivió, pero el bebé no. Nació muerto una noche de tormenta, en un parto improvisado en el baño. ¡Mi hijo!, lloró María, acunando el cuerpecito inerte. Lo envolvieron en un trapo y se lo llevaron para la fosa común. Yo la consolé. Lo vengaremos, te lo juro. En medio de esa pesadilla llegó el doctor Reyes, un reformista de la capital inspirado en movimientos internacionales. Esto no es un hospital, es un campo de concentración, declaró en una reunión secreta que oía a escondidas. Hablaba de cerrar manicomios, tratar en comunidades. Debo hablarle, decidí. Lo abordé en el pasillo. Doctor, hay abusos aquí, políticos escondidos, ventas de cuerpos. Él me miró serio. Pruebas, enfermera. Le mostré mi cuaderno a medias. Mire esto. Pero un guardia nos vio. ¿Qué haces, Juana? Me arrastraron a la oficina del director. Estás pisando terreno peligroso. Me amenazaron con despido o peor. Si sales, tu amiga María paga, insinuaron. Salí temblando, pero con fuego en las venas.
Pedro me llamó esa semana. Juana, Carmelita espera un hijo mío. Quiero el divorcio. El mundo se derrumbó. ¿Cómo pudiste? Colgué destrozada. Pero en el pabellón, María me vio. Estás mal, ¿verdad? Le conté lo de Pedro sin revelar más. Mi vida se deshace. Ella me abrazó. Somos fuertes, como mamá decía. Papá reapareció en mi vida como un fantasma. Me visitó al hospital, demacrado por las deudas del cartel. Juana, don Ramiro me pagó para internar a María. Era para protegerla de los narcos que la querían por mi culpa, confesó. Le debía dinero y él la quería como pago. La metí aquí para esconderla. La furia me cegó. La condenaste a este horror por tus pecados. Él lloró. Perdóname. Se fue, pero supe que el twist iba más allá. El hospital usaba pabellones para esconder droga del cartel, ligada a don Ramiro. Si expongo esto, caen todos, pensé. Planeé el escape. Usaré al doctor Reyes. Pero María empeoraba, con infecciones postparto. Ayúdame a huir, me suplicó. Robé llaves, mapas. Una noche casi lo logramos. La saqué al patio trasero. Corre, le dije. Pero alarmas sonaron, guardias corrieron. Nos escondimos tras un muro, jadeando. No puedo más, murmuró ella, con fiebre alta. El dengue volvía, y yo sentía el pulso acelerado, sabiendo que si nos atrapaban, era el fin. El sudor me corría por la espalda como un río helado, mientras nos agazapábamos detrás de ese muro agrietado, con el corazón martilleando en mis oídos como un tambor de guerra. María jadeaba a mi lado, su frente ardiendo bajo mi palma, el dengue regresando con venganza, robándole las fuerzas que le quedaban. No te muevas, quieta, le susurré, cubriéndole la boca con gentileza para ahogar su tos ronca. Las luces de las linternas de los guardias barrían el patio como ojos acusadores, y el eco de sus botas retumbaba en la noche húmeda. «¡La encontré por aquí!», gritó uno, y mi mente se disparó. Si nos agarraban ahora, no solo nos castigarían con aislamiento o peor, sino que descubrirían mi cuaderno, mis planes, y todo se iría al diablo. Pero en ese instante de pánico puro, miré a María a los ojos, su mirada febril suplicando salvación, y supe que no podía seguir mintiendo. «María, escúchame bien», le dije con voz quebrada, apretando su mano temblorosa. «Soy yo, tu hermana Juana. Vine por ti, disfrazada todo este tiempo». Sus ojos se abrieron como platos, un destello de incredulidad cruzando su rostro demacrado. «¿Juana? ¿Mi hermana mayor? Pero, ¿por qué no lo dijiste antes?». Lágrimas calientes rodaron por sus mejillas, mezclándose con el sudor. «Para protegerte, mija. Si lo sabían, nos separaban para siempre». En ese abrazo improvisado, entre sombras y peligro, el secreto que me había carcomido por años salió al fin, y sentí un alivio amargo, como si una cadena invisible se rompiera. Pero no había tiempo para explicaciones largas. Los guardias se acercaban, sus voces ásperas cortando el aire. «Revísenlo todo, no se escapen». Arrastré a María hacia un rincón más oscuro, detrás de unos barriles oxidados que olían a químicos rancios. «Tenemos que salir ya», le urgí, mientras revisaba el mapa mental que había memorizado de los pasadizos. Ella, débil, pero con una chispa renovada en la mirada, asintió. «Hermana». Juntos lo logramos. Esa revelación fue el giro que cambió todo. Ya no era solo una enfermera salvando a una paciente, sino una hermana reclamando a su sangre de un abismo de corrupción. Recordé las anotaciones en mi cuaderno escondido en mi uniforme. No solo abusos y ventas de cuerpos, sino pruebas de que el director usaba el hospital como bodega para el cartel de don Ramiro. Paquetes de cocaína, disfrazados en cajas de medicinas, guardias pagados para vigilar envíos nocturnos. Papá me lo había confesado en esa visita fugaz,
pero ahora lo unía todo. María no era solo una rebelde internada por capricho. Era un peón en un juego de deudas narco. Usaré esto para hundirlos, pensé, mientras ayudaba a María a levantarse, su cuerpo liviano como una pluma por la enfermedad. Corrimos a trompicones por un pasillo lateral, el dengue haciendo que María tropezara cada pocos pasos. Apóyate en mí, le dije, cargándola casi. Llegamos a una puerta trasera que había dejado entreabierta con una piedra, mi plan de escape improvisado. Afuera, la lluvia empezaba a caer, un diluvio que borraba huellas y ahogaba ruidos. Pero antes de cruzar, oí voces. El director y don Ramiro en persona, reunidos en una oficina cercana. El envío llega mañana, esconde la mercancía en el pabellón de los políticos, decía el director con voz aceitosa. Don Ramiro reía. ¿Y esa María? Si sale, mátala como a su padre si no paga. Mi sangre hirvió. ¿Papá muerto? No, él vivía, pero esto confirmaba el enredo. Hermana, ¿oyes eso?, murmuró María, aferrándose a mí. Sí, y pagarán. En ese momento, el twist se reveló en toda su crudeza. El hospital no era solo un manicomio cruel, sino un nudo en la red de narcos que había engullido a nuestra familia. Papá, con sus mulas y deudas, había vendido a María para saldar cuentas, y ahora yo tenía las pruebas para desmantelarlo todo. Salimos al exterior, la lluvia empapándonos como un bautismo forzado. Corrimos hacia la cerca perimetral, donde había cortado un hueco con unas tijeras robadas de la enfermería. «Pasa primero», le ordené a María, empujándola con gentileza. Ella se arrastró, gimiendo por el dolor del dengue que le taladraba los huesos. Yo la seguí, rasgándome el uniforme en los alambres, libre al fin, pero no seguras. Alarmas ululaban atrás. Perros ladraban. Corrimos por un campo baldío, la Ciudad de México brillando a lo lejos como una promesa lejana. Hacia el doctor Reyes, jadeé recordando su oferta. Lo encontré en una cantina discreta de la periferia, donde me había citado en secreto. Aquí están las pruebas. Le entregué el cuaderno empapado. Nombres, fechas, fotos robadas de envíos narco. Él palideció. Esto es dinamita, Juana. Lo denunciaré a la prensa y a las autoridades. María, agotada en un rincón, agregó. ¿Y los abusos? Cuéntales de los bebés robados, de los electroshocks. Reyes asintió. Serán libres. La denuncia explotó como una bomba en los periódicos. Hospital de las Sombras, campo de torturas y narco escondite. Fotos de pacientes demacrados, testimonios anónimos que yo filtré. El director cayó primero, arrestado con bolsas de droga en su oficina. Don Ramiro huyó, pero lo atraparon en la frontera, su imperio narco desmoronándose. Papá, ay papá, lo encontré en su choza en Jalisco, consumido por el remordimiento y el alcohol. Juana, lo hice por protegerlas, pero salí mal, balbuceó, tosiendo sangre. Murió esa noche de un infarto, susurrando, perdónenme. Lo enterramos simple, con mamá en el cementerio del pueblo. Adiós, viejo, dije, sin odio, solo pena. María y yo nos refugiamos en Guadalajara, en una casita humilde que compré con ahorros y ayuda de Reyes. Ella se recuperó lento del dengue y los traumas. Pesadillas la despertaban gritando, pero yo la acunaba. Ya pasó, hermana. Aprendió a vivir de nuevo, a usar un teléfono, a cocinar sin miedo, a reír en las fiestas de barrio con mariachis. Mis hijos, Pepe y Luis, vinieron a vernos. Abuela Juana, ¿es verdad lo que hiciste?, preguntaba Pepe, ahora un hombre con familia. Sí, mijo, por amor. Pedro se casó con Carmelita, pero me mandó una carta. Fuiste valiente, Juana, cuídate. No respondí. Mi vida era con María ahora, tejiendo mantas en el porche, recordando la ranchería sin amargura. Hoy, con 68 años, vivo perdonando, no por ellos,
los monstruos del hospital o los narcos, sino por mí, para no cargar veneno en el alma. Perdoné para volar libre, le digo a María, que a sus 65 asiente. Y yo te perdono por el secreto, hermana. La familia nos salvó, pero el sistema casi nos rompe. ¿Han sentido ese lazo que resiste todo? ¿O un secreto que los carcome? Comenten abajo, cuéntenme sus dramas de corazón. Gracias por oírme esta noche, en esta charla como de amigas. Suscríbanse para más cuentos reales que tocan el alma y que Dios los cuide siempre. Buenas noches.